Hemos estado meditando en estos días muy profundamente en la Escritura. Hemos tomado tiempo para leer, hemos tomado tiempo para analizar pasajes de la Escritura, y a la medida que estudiamos surgen temas, surgen pensamientos teológicos que nos ayudan a poner en orden nuestra fe. Y en estos días hemos estado analizando la soberanía de Dios, el Dios a quien nosotros le servimos, no al Dios conceptual de la religión, sino al Dios personal, al Dios que se manifestó, al Dios creador, al Dios bueno. Y como he dicho las semanas anteriores, en nuestro perfil de Facebook, Rodríguez Sella Santos, hay unas notas sobre lo que vamos a estar dialogando hoy, aunque no un bosquejo como tal, unas notas que le puedan servir de guía y le puedan recordar más tarde la palabra que se ha estado enseñando. Yo quisiera que leyéramos las Escrituras en Efesios capítulo 1. Para mí, Efesios es el libro de más contenido teológico en el Nuevo Testamento. Tiene unas verdades junto al libro de Romanos que nos ponen a pensar y a meditar la naturaleza de Dios. Y mire lo que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, pidiéndole para que se despierte la comprensión y el discernimiento espiritual en la gente. Y en el capítulo 1 de Efesios, desde el verso 15, yo quiero que usted lea conmigo hasta el 23. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Pablo hablando de la fe de los creyentes en Efesios, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, despertando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando leo un pasaje así, una profundidad así, nos hace reflexionar sobre el Dios que nosotros le servimos. No es el concepto politeísta que hemos aprendido de que hay una multitud de dioses. Dicen que en India nada más hay millones de dioses. Hay dioses que han hecho los hombres, que han hecho escultura, y dioses que nosotros hemos adorado porque los ponemos por encima del Dios verdadero. Tampoco podemos
pensar en el panteísmo. Tampoco podemos pensar en otras maneras de ver a Dios, porque el Dios que la Biblia habla es un Dios que trasciende, que no tiene limitaciones ni fronteras. Nada lo limita, nada lo retiene. El Dios que habla la Biblia es un Dios que existe por sí mismo, sin la necesidad de ayuda de alguien, y no depende ni siquiera de la creación, porque Él la hizo con un propósito. Ese es el Dios de la Biblia. Efesios también, capítulo 3, verso 17 al 20, nos habla un poquito más sobre eso. Y mira cómo dice desde el verso 17: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de algo que trasciende nuestro conocimiento humano. Yo oigo mucha gente tratando de ver a Dios, diciendo que es un Dios amoroso, por eso permite todo, y que Dios entiende la necesidad de la gente, y que Dios se va a ajustar por misericordia a los desvaríos de la conciencia de los seres humanos. Sin embargo, el Dios de la Biblia es quien determina las pautas, el que establece el orden y el que establece las leyes. Dios sabe lo mejor para nosotros y por eso puso límites. Yo decía en días pasados en una charla en forma jocosa que a mí me asusta a las personas, porque ahora está de moda poner una vida sin límites, una vida sin extremos. Y entonces que nadie nos ate las manos. Mire, usted puede vivir como usted le dé la gana. Eso nadie se lo cuestiona. Ahorita vamos a abundar un poquito de eso. Pero lo que no podemos hacer es ir en contra del orden, porque cuando se va en contra de los estatutos y de los decretos de Dios, hay consecuencias. Queramos o no, Dios hizo un molde. Dios hizo un modelo, y cuando nosotros rompemos ese orden o ese modelo, atentamos contra nosotros mismos. Tarde o temprano nos llega a nosotros la consecuencia. Podamos decir que lo queremos o no, pero nosotros tenemos que enfrentar eso. Si una cosa yo aprendí, y yo sé que por mi humanidad, por lo finito de nuestras vidas, hay consecuencias, no somos perfectos. Todos nosotros le hemos fallado a Dios, todos nosotros nos hemos desviado en algún momento de la línea, del orden, de lo recto. Hemos sido tentados o hemos sido seducidos en un momento dado para irnos en contra de la voluntad de Dios. Pero algo tiene Dios que nos ha enseñado, es que si recapacitamos y despertamos, podemos volver al redil, podemos volver al camino, podemos volver al orden, porque Dios es soberano y Él es árbitro de sus propias decisiones. Es regente del mundo, es el máximo poder y autoridad, es el único que tiene la potestad para decretar.
Yo he oído mucho por ahí porque ahora está de moda que los altares estén decretando cosas y diciendo que eso va a pasar. Déjame decirte que el único que tiene poder para decretar es Dios. Todo lo demás son intentos del hombre para hacerse diositos pequeños, para llamar la atención, pero el único que habló y fue hecho fue Dios. El único que dijo lo que va a hacer el hombre y qué va a pasar si nos salimos de su ley es Dios. Por más que nosotros tratemos de evitarlo, por más que nosotros tratemos de vivir en otro orden, cuando nos salimos de la voluntad de Dios hay consecuencias. Porque el poder de Dios es inherente de Él mismo. No depende de otro. Ese abanico para que dé vuelta depende de un poder que está alrededor y que se conecta para que funcione. Dios no necesita de nadie. Aún si lo adoras, qué bueno, pero si no lo adoras tampoco. Necesita esa oración o esa adoración para Él ser Dios. Nosotros los humanos necesitamos adorarle, reconocerle, porque está por encima de nosotros, está porque nos bendice. Dios gobierna, Dios está en su trono, y aunque a veces parece que el mundo anda como loco por consecuencia del pecado, consecuencia de la soberbia del hombre, esa que heredamos de Satanás, que en algún momento dijo, subiré al cielo y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Porque hay veces que la soberbia nuestra nos quiere hacer escalar posiciones, pero sin Dios, olvidándonos de su orden, olvidándonos de su justicia. Ese Dios soberano, ese Dios que no tiene límites, que es trascendente, que va más allá de lo que pensamos o más allá de lo que esperamos. Ese Dios también es personal. Ese Dios, la Biblia nos enseña que tú le puedes hablar, que Dios se comunica, que el Dios de nosotros habla. Contrario al ídolo hecho por las manos del hombre, que tienen ojos y no ve, como dice el salmista, tienen manos pero no pueden tocar. El Dios de la Biblia interviene y nos habla. Las primeras palabras de Dios en el Antiguo Testamento, de Hashem, el Eterno, esas primeras palabras, cada vez que hablaba había una creación. Esos primeros 6 días que se relatan en la Biblia, que son 6 tiempos de creación continua, cada vez que Dios hablaba, se hacía de la nada algo. Había un creador, alguien que todavía puede cambiar las circunstancias más adversas en el corazón de la gente. Pero también Dios habla para comunicarse, para darse a entender. Enseña la forma que lo busquemos, no como a nosotros nos dé la gana. Porque la gente dice, yo le sirvo a Dios a mi manera, como a mí me da la gana. Déjame decirte que servir es consagrarte. Servir es dedicarte. No es pensar en Dios, porque hay gente que piensa en Dios. ¿Te acuerdas de aquel anuncio del hombre que se le olvidó el aniversario de la esposa y llegó a la casa sin nada? Porque algo yo he aprendido, las esposas y dicen, no me regalen nada, pero esperan. Usted no les crea, ellas esperan algo, porque demuestra que tú te acuerdas de ella. Y hay veces que nosotros tenemos que entender de que Dios está ahí y Dios estableció un orden, Dios estableció para que nosotros podamos buscarlo. Y Dios dejó dicho en la Escritura que le buscáramos con todo el corazón, no por nuestra propia cuenta, no por nuestro sentimiento. Y cuando aquel hombre llegó donde la esposa sin el regalo, y la esposa lo mira, es de momento esas miradas que a veces les recuerdan a uno que se le olvidó el regalo, y le dice,
el hombre, mira, yo no lo compré, pero lo pensé. Yo pensé comprarte algo. Y ella le dice con tanto amor, ay, qué bueno que lo pensaste. Créame, que esperaba. Que esperaba, no que lo pensáramos, sino que lo hiciéramos. ¿Se acuerdan de eso? Que lo hiciéramos, que lo honremos a Dios. Ahora la Biblia nos enseña a nosotros una serie de cualidades, lo que se llaman atributos de Dios. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios nos ama. Dios nos ama. Nos ama de tal manera. Ese verso clásico dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ama de tal manera que no nos deja solos, que interviene con nosotros, que en medio de las crisis más grandes podemos encontrarnos con Dios. Cuando Dios habla, establece procesos, establece orden, establece una forma de buscarle, y también nos dice que el que se aparta de su gracia tiene consecuencias. El Dios de la Biblia también dice, la Biblia, que escucha la alabanza. En estos días hemos estado estudiando sobre la relación del tabernáculo, el que se levantó en el desierto, la adoración en el templo y la adoración en el tabernáculo de David. Dios escucha la alabanza. Dios reconoce que la alabanza de su pueblo es un reconocimiento de su soberanía. Y la adoración nuestra es un reconocimiento que Él es el Señor de todo. Tenemos una buena brisa, qué bueno. El Dios de la Biblia también nos hace preguntas. El Dios de la Biblia nos hace preguntas. Si algo que nos hace reflexionar en momentos de crisis. ¿Me acuerdas cuando le dijo a Adán, ¿dónde tú estás? Porque hay veces que nos tienen que preguntar dónde estamos para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos. No es porque Dios no sabe, es que nosotros no sabemos dónde estamos. Y hay veces que necesitamos que alguien nos pregunte, ¿dónde tú estás parado? Y la Biblia dice que Adán y Eva le dijeron, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. Y hay veces que también Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabía Dios dónde estaba? Claro que sabía. Pero nos lleva a hacer preguntas para que nosotros miremos cómo está nuestra condición. Le hizo preguntas a Job, porque hay veces que nosotros pensamos que sabemos más que Dios y tratamos de justificar nuestra queja, porque cuando no entendemos los procesos vienen muchos pensamientos a nuestras vidas contrarios, muchos pensamientos difíciles. Y le preguntó a Job, después que Job le cuestionó a él que toda su familia muriera, porque hay veces que nos llegan tragedias que nos dejan aturdidos. Y Dios le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? En otras palabras, ¿quién eres tú para cuestionar? Hay veces que nosotros no entendemos el proceso de Dios y nos hacemos preguntas porque no entendemos. Pero el Dios de la Biblia, de todas maneras, no importa cuánta cuerda le queda al reloj nuestro, cuántas veces se va a mover el péndulo que determina el tiempo nuestro sobre la tierra, no lo sabemos. El martes para el miércoles yo me levanté pensando que ya estaba predicando mis últimos sermones. De momento lo puse, pero después me dije, espérate, yo no soy así, yo no soy de los que digo cosas personales, y lo borré. Porque yo no sé el tiempo que me queda. Ya el jueves y el viernes yo pienso que me quedan unas poquitas predicaciones adicionales, pero hay días que uno se siente como sin respuesta. Pero el Dios de la Biblia nos da a entender que no importa el tiempo que vivamos sobre la tierra,
que le seamos fieles, que podamos honrarle con nuestras debilidades y nuestras crisis. Y de momento me llegó una visión de esta carpa a mi mente. Uso la palabra visión como que vi esta carpa. Y esta carpa que usamos los domingos para predicar, que se monta y se desmonta, es para protegerlos al predicador que está fuera del sol, posiblemente de la lluvia. Es protección. Y la protección que ofrece la carpa es para que yo no sufra las consecuencias de las inclemencias del tiempo. Y de momento me llegó que así es la protección de Dios. La protección de Dios es como una carpa. Dios está comprometido con la gente para darle protección mientras estén en la carpa. Pero tú te puedes ir, tú puedes vivir de otra manera, tú puedes vivir como tú quieras, pero te saliste debajo de la protección. ¿Y qué es lo que quiere el hombre? Queremos tener todos los beneficios de la protección bajo la carpa, viviendo fuera de la carpa, viviendo fuera del orden, viviendo fuera del formato de Dios, y tratamos de racionalizar a Dios. Y se nos olvida que Dios en su decreto, en su orden, estableció, le hacen Deuteronomio 27 al 29. Mientras estoy debajo del orden de Dios y bajo sus promesas, la bendición, la cobertura, Dios ha puesto vallado. El mismo Satanás le dijo al Señor, a Dios allá arriba, le dijo: es que tú tienes muy cuidado a Job. Quítale tu protección. Quítale tu protección. Porque él sabe, ningún diablo puede llegar a tu vida. Vamos a morir. Porque la muerte es una consecuencia del pecado. Pero hay dos tipos de muerte. La física, que le tengo una mala noticia, todos vamos a morir. No sé cuándo, algunos muy jovencitos, otros más viejitos, ya yo estoy por ahí, en esa etapa de los viejitos. Pero hay una segunda muerte que es la espiritual, alejado de Dios, fuera de la carpa eternamente. Y es cuando estamos bajo la carpa, estamos bajo promesa, estamos bajo cobertura, estamos bajo protección, estamos bajo cuidado. Porque hay veces que se nos olvida que Dios estableció la cobertura o la carpa para bendecirnos, para protegernos, para que el enemigo no tenga acceso a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras finanzas. Pero hay veces que se nos olvida que esas cosas no son necesariamente eternas, las podemos perder. Pero lo que no podemos perder es la relación con Dios. Que sepamos buscarle, que sepamos entenderle, que podamos vivir para Él. En uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel, Isaías lo menciona. Cuando usted busca los primeros 8 capítulos de Isaías, usted empieza a mirar la realidad del pueblo. Estaba a punto de ser llevado a Babilonia por causa de su pecado. Por causa de la maldad de su pueblo, Nabucodonosor ya había venido y se había llevado muchísimos de los jóvenes, pero todavía había dejado un gobierno títere, por así decirlo, en Jerusalén, y dejó al rey que estaba. Pero ese rey no buscó a Dios, siguió haciendo lo que le da la gana. Siguió buscando la manera para evitar lo que ya Dios había decretado. Y unos días más tarde, vemos como el pueblo se estaba quedando sin esperanza, y de momento el profeta Isaías en el capítulo 9 le habla de una esperanza futura. Que iba a nacer un renuevo. Alguien que iba a libertar el pueblo para siempre
Y ese capítulo 9 del libro de Isaías nos habla del Mesías que iba a llegar, de ese Mesías que iba a traer y que Dios se iba a manifestar en Cristo, que es lo que ahorita leímos en Efesios, para que Cristo fuese y recibiese la preeminencia de nosotros. Y nosotros empezamos a ver la palabra del Señor y a creerla, porque la vida nuestra es relevante cuando se las entregamos en las manos del Maestro. Es relevante cuando Dios controla nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a creerle, esta vida terrena es nada. Es nada. Esta vida terrena tiene límites, pero Dios nos ofrece algo más, nos ofrece eternidad. Vamos a cambiar lo temporero, porque yo quiero vivir de cierta manera en esta tierra, haciendo lo que yo quiero, yendo contra el orden de Dios, yendo contra los decretos, peleando con Dios. Porque ahora la gente es más inteligente que Dios. Hay tanta inteligencia en el mundo que se ha creado la bomba atómica, se están matando. Y no dudo que este virus sea consecuencia de las malas intenciones de los hombres. No dudo que haya una mente maestra detrás de toda esta epidemia. Pero sabemos que el Dios de la Biblia es amoroso, clemente, misericordioso. Pero el problema es que el hombre se salió hace rato de la carpa. El hombre vive allá afuera, vive sin protección y piensa. Cuando tú excluyes a Dios en tu vida, cuando tú sacas el factor Dios de tu vida, tu mente maquina malos pensamientos. Son de destrucción, son de maldad. El pensamiento del hombre constantemente está pensando cómo ganar poder y cómo quitárselo a otro. Por eso vemos las luchas en los países, luchas por tener el control de las aguas, del petróleo, de la comida, luchas por obtener el ejército más grande, para comprar los misiles más poderosos, para tener el sistema de drones más eficaz, para ver cómo nos defendemos de las armas de los enemigos, creando unas armas de protección mayores. Pero se nos olvida que el Dios de la Biblia tiene un día señalado para venir por nosotros, su pueblo, y para establecer su orden y su gobierno. Claro que tienes derecho a no creer esto. Claro que puedes establecer tu propio pensar. Pero la Biblia nos habla que el que vive bajo la cobertura del Altísimo. Cristo una vez le dijo al pueblo con lágrimas: ¿cuántas veces quise arrollarte como la gallina arrulla sus polluelos, mas tú no quisiste? Tú tienes la decisión. Dios ha ofrecido su protección. Dios ha ofrecido su gloria. Dios ha ofrecido su salvación. Y casi termino con un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 33, del verso 1 al 20. La Biblia le habla a Ezequiel y le dice: yo te he puesto por atalaya. Yo te he puesto para que vigiles los tiempos. Y le dice: yo te he puesto para que tú señales. Y Ezequiel 33 lo que nos habla del hombre atalaya, del que está en una torre mirando hacia el extremo. Y le dice que cuando viese el enemigo venir, él fuera corriendo y le avisase. Cuando viese que llegaba la maldad, la advirtiese. Pero hay veces que nosotros nos dormimos. Hay veces que nosotros nos olvidamos de la función que tenemos y nos entretenemos y dejamos de hablar y dejamos de denunciar. Porque hay veces que tenemos miedo de la reacción de la gente cuando le decimos que algo es pecado. Y pensamos, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar locos, dementes, puritanos, que nos llamen lo que nos dé la gana.
le dé la gana, pero una de las cosas que sí le digo es que Dios nos dijo que advirtieran. Y dice, si tú fueras y dijeres, y el pueblo no te escuchase, porque esa opción, el Dios de la Biblia no obliga, usted no es un robot, usted puede rechazar a Dios si quiere. Usted puede rechazar el orden de Dios si quiere. Usted puede vivir como usted mejor le parezca si quiere. Y el atalaya lo que hace es informar. El atalaya lo que hace es advertir. Pero si no le hacen caso y no se arrepienten, cuando llegue el mal le va a llegar. Pero le dice el atalaya, pero tú habrás salvado tu responsabilidad. ¿Eso lo que dice el capítulo 33 de Ezequiel? Si tú le hablases, tú salvas tu responsabilidad. Pero si yo me quedo callado, la sangre de ellos va a ser demandada de mí. La sangre de ellos va a ser demandada de nuestras manos. Por eso es que hablamos, por eso es que la iglesia predica. Nos quieran creer o no. La iglesia advierte. Yo no obligo a la gente. Yo soy en eso. Yo creo que Dios interviene con la gente. Y hay gente aquí que en el propósito de Dios están ya señalados para que su corazón se abra y le crea la palabra de Dios. Pero hay otros que se van a endurecer, hay otros que se van a enojar, hay otros que se van a alejar, hay otros que se van a salir de la carpa, hay otros que se van a salir del gobierno y de la autoridad de Dios para vivir de su manera y de su forma. Cuando estaba estudiando esto me encuentro con otro pasaje en Ezequiel capítulo 34 verso 11, casi terminando, donde dice Dios hablándole a Ezequiel, sabes que yo mismo voy a buscar las ovejas, yo mismo voy a buscar a mi pueblo, yo mismo lo voy a traer a mí, porque el que está afuera golpeado por el enemigo, mire, no importa cuándo llega. Hace unos años, estando con una hermana que estaba a punto de morir en el hospital, el esposo estaba muy reverde. Por causa de la conducta del esposo, ella quedó infectada por una enfermedad que le provocó la muerte. Y yo me acuerdo que yo le dije a aquel señor, el que no llega a Dios de pie, llega arrastrándose. Y hay algunos que ni siquiera van a llegar. Pero fíjense que las circunstancias de la vida, cuando todos los que te llaman amigos, cuando todos los que te aplaudieron la manera desordenada de vivir, se aparten. Porque como dijo alguien el día pasado, la lealtad de los amigos caducan. Hay gente que cuando se aprieta la cosa te abandona. Pero el Dios de la Biblia todavía tiene las manos extendidas, esperando que tú abras tus manos y decirle, Señor, yo quiero que me abrace, yo quiero que me reciba. Como llegó el hijo pródigo después de haber pasado por cuanta situación difícil, cuando se dio, según la parábola, atendiendo cerdos. Cuando la dignidad ha sido lacerada por el pecado. El Dios de la Biblia dice, yo voy a irlo a buscar. Yo mismo lo buscaré. Yo mismo voy a traer la oveja descarriada, la oveja que fue despreciada, la oveja que por causa del pecado rechazó la protección de Dios. Entonces podemos pensar que no es por nuestros méritos, porque qué mérito tiene una persona que ha sido golpeada por Satanás. ¿Qué mérito tiene una persona que lo ha perdido todo? Sin embargo, Dios le ve que el valor de la vida, la creación de Dios, está ahí. El Dios de la Biblia es real. El Dios de la Biblia es amoroso y es personal. Y está en dominio, y está en control. Y te conoce por su nombre. Y conoce las circunstancias que está. No importa que esté en el corral de cerdo alimentándolo.
o en la crisis más terrible, en lo más profundo de una celda, de una cárcel, que estás en la cama de un hospital, o porque te sientes desesperado porque de momento lo perdiste todo, el Dios de la Biblia nos da esperanza. Nos salió a buscar, nos fue a buscar, estaba mirando dónde está para atraerte con cuerdas de amor, porque ha prometido que la salvación es para todos los que responden a ella. Yo quiero orar, yo quiero creerle a Dios que todavía hay una oportunidad. Yo quiero creerle a Dios que el corazón no se ha endurecido de tal manera que no pueda recibir la palabra y entenderla. Que pueda ser alumbrada tu corazón, que se abran los ojos, como dice Efesios capítulo 1. Que se abra el corazón para servirle a Dios. Porque el Dios de la Biblia te está buscando. Si fuera por los méritos nuestros, yo no pudiera estar aquí. Yo reconozco que yo en ocasiones me he salido de la carpa y he sufrido las consecuencias. Yo no sé si usted, porque hay gente, ¿verdad?, que tiene el privilegio de nunca haberse salido de la carpa, pero yo me he salido. ¿Hay alguien aquí que se ha salido de la carpa? Y hemos sufrido las consecuencias. Las hemos sufrido. Pero gracias a Dios por su misericordia que nos permitió regresar a la carpa. Nos permitió regresar al lugar donde Dios nos ha señalado un futuro de esperanza. Y le creemos a Dios. Si usted no es creyente y está al alcance de mi voz, te invitamos que llames a los teléfonos de la iglesia, escribas en la página de la iglesia, que podamos comunicarnos. Si no, busca una iglesia cercana que usted conozca y honra a Dios con su vida. Los años esos que les quedan, yo no sé cuántos ya, me pueda servir y le pueda honrar. Padre, oramos. A nuestra mente vienen muchísimas personas que quizás hoy están en momentos difíciles en su vida. Que tu gracia divina, que fluya en el corazón de la gente, despertando a fe. Señor, provoca que la luz llegue a su entendimiento, que pueda ver lo que Satanás no quiere que vea, lo que los placeres momentáneos han opacado, y que pueda ver esperanza, que pueda ver hacia el futuro de que el Dios que habla la Biblia no nos abandona. Que como dice la parábola del buen pastor, su vida da por las ovejas. Como dice que cuando aquella se descarrió, él fue a buscarla dejando las 99 juntas atrás para buscar aquella que había sido golpeada, que estaba lastimada y que estaba a la merced de los lobos. Pero Jehová salió a buscarnos. Jehová salió a nuestro encuentro. Y allá cuando pienso que nadie me ha notado, que nadie me ve y me he tirado a morir, el Dios que se le apareció a Agar en el desierto, los ojos que estaban puestos sobre ella para darle esperanza. Yo te pido, Dios, que tú obres y que tú tomes control de todas las cosas y que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial. Despierta fe el corazón de la gente. Te invitamos, Señor, que tú obres de una manera especial en el corazón de cada persona. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, a quien creemos y servimos. Amén, Señor.